Shalom, shalom, feliz día de preparación, por eso estoy vestido así, queridos corderitos, ahí de trapito de algodón, ¿verdad? Porque estamos entrando en preparación, queridos siervos, y en preparación uno se prepara, uno trabaja, uno hace el doble, uno cocina el doble, uno tiene todo listo para cuando entremos en el reposo a la puesta del sol del sexto día, podamos descansar esas 24 horas como Yahweh manda, queridos corderitos, sin estar pensando en que hay que hacer esto o estar haciendo lo que no se debe hacer, porque Yahweh prohíbe trabajos serviles, incluso no remunerativos y no remunerativos en Shabbat, en su día séptimo reposo que ocurre cada 7 días y no cada 8 ni 9 ni cada 2. ¿Qué quiere decir, queridos corderitos, el apóstol Juan en su primera epístola? Primera de Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Yahweh practica el pecado. ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué dice que no, ninguno que sea nacido de Yahweh practica el pecado. Porque la simiente de Yahweh permanece en él. El espíritu de Yahweh nos impregna. Y no puede pecar esa persona porque es nacida de Yahweh, nacida del espíritu, aunque no ha nacido totalmente y completamente, hasta que no deje este cascarón, este templo mortal, este templo perecedero, no lo deja atrás y el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu a Yahweh a quien lo dio. Pero ¿qué significa? Ninguno que sea nacido de Yahweh practica el pecado. No hemos nacido de lleno completamente todavía, ahí seremos incorruptibles, inmunes al pecado. No podremos pecar ni aunque quisiéramos, queridos corderitos. Pero ahora estamos en la carne y quiere decir que estamos susceptibles al pecado. Pero ¿es equitativo estar susceptible al pecado que practicar el pecado? Ahí está la clave de este versículo. Juan dice, ninguno que es nacido de Yahweh practica el pecado. Juan no dice, ninguno que es nacido de Yahweh deja de estar susceptible al pecado. Fíjense ustedes. Dice, ninguno que sea nacido de Yahweh practica el pecado. ¿Y qué es practicar el pecado? Cometer el pecado todo el tiempo, vivir como si no hubiera ley. Dejar de guardar los mandamientos es practicar el pecado. O cualquiera de los 10, no tienen que ser los 10 los que se estén rompiendo. Por ejemplo, practicar la extorsión, practicar la idolatría, practicar la fornicación, practicar el asesinato, es practicar el pecado, queridos corderitos. Matar continuamente, odiar, tener esa mente que odia a su prójimo, es practicar el pecado. El pecado es la transgresión de la ley. Practicar la desobediencia a la ley es practicar el pecado. Y ninguno que tiene el espíritu de Yahweh practica el pecado, sino que practica lo opuesto al pecado, que es la obediencia y la justicia. Entonces, cuando Juan dice ninguno que es nacido de Yahweh practica el pecado, no quiere decir que esa persona no peque más nunca. Quiere decir que no peca todo el tiempo, querido Cristo, porque cuando peca y tiene el espíritu de Yahweh, se arrepiente y en eso que antes practicaba como pecado, lo deja de hacer para practicar la justicia o guardar la ley que antes quebrantaba. Hay arrepentimiento en la persona. Hay un cambio en la intención de vida de la persona. Hay un cambio en que si queremos agradar a Yahweh y temerle a Yahweh y amarlo como Él manda, o seguir amando el mundo y las cosas pasajeras y perecederas y las pasiones que vienen acompañando todo esto que Él va a destruir, todo este pecado, toda esta iniquidad. Hay una diferencia diametral en cómo nosotros vivimos y conducimos nuestras vidas. Si tenemos el espíritu de Yahweh, si somos nacidos de Yahweh, ninguno practica el pecado porque la simiente de Yahweh permanece en él. Y no puede pecar. O sea, yo no puedo decir, teniendo el espíritu, queridos corderitos, y siendo nacido de Yahweh, yo no puedo decir, ay, qué oportunidad para robar, vamos a robar. Mira, un banco que dejaron una bolsa de dinero allá afuera, vamos a llevárnosla. Y yo no lo hago, no porque me estén viendo las cámaras, aunque no hubiera cámaras, eso es pecado. Me está viendo Yahweh, el Padre, desde allá arriba, queridos corderitos. Y está notando todo.
crea yo en Él o no crea en Él, nos está viendo a todos, todo lo que hacemos, todo el tiempo. Entonces yo, pues no solamente por temor a Yahweh dejo de robar, aunque el temor involucrado en esto, pues sí es un factor determinante, porque sabemos que Él nos dice que si continuamos pecando, entonces nos va a llevar a la destrucción y nos va a arrojar al lago de fuego. Pero nosotros no obedecemos al Padre, no amamos sus mandamientos porque son buenos, porque en sí esa ley es buena, santa y justa, nos lleva a estar en armonía con Él, en armonía unos con otros, con todos los seres humanos y animales de este planeta, si la estamos obedeciendo. ¿Y cuándo este planeta Tierra ha visto eso, querido Cristo? Nunca, desde que fue creado y Adán y Eva pecaron. Por un breve tiempo sí estaban en armonía, después ya no, porque abandonaron la ley y pecaron. Entonces, querido Cristo, ¿cuándo quiere decir que uno que sea nacido de Yahweh jamás pueda pecar? Voluntariamente y a conciencia. Y si lo hace es como rebelión, es a sabiendas, no es por ignorancia, ni es por falta de redarguir, porque tiene el Espíritu y tiene la Torah y tiene la verdad, ya en sí tiene los mandamientos escritos en sus corazones. Y nosotros somos responsables de obedecer mandamientos y verdades que se nos han revelado y que se nos han incrustado en el corazón. Cosas, por ejemplo, que están escritas en la ley, que son verdad y son mandatos que hay que obedecer, pero que nosotros desconocemos, son pecado para nosotros si las desobedecemos, aunque no las conozcamos. Pero no se nos imputa maldad, no se nos imputa la culpa, como si las conociéramos, porque somos ignorantes y pecamos bajo ignorancia. Hay personas que han hasta pecado de blasfemos, como el apóstol Pablo, bajo ignorancia, y se les perdona el pecado que no tiene perdón, porque no lo hicieron en rebelión bajo conocimiento, sino que eran blasfemos en su ignorancia, queridos colegas, y se les perdona. No dejaba de ser pecado lo que estaban haciendo, pero como desconocían, Yahweh no los mata, no los fulmina la primera como si conocieran. Y pues deberíamos entrar también en el tema del suicidio, que una vez nos preguntaron y contestamos parcialmente, y yo creo que dejamos una ventana abierta a malentendido, pero sería bueno aclararlo también. Antes vamos a terminar de aclarar este punto de que si pecamos o no, o si es verdad que el ser humano que tiene el Espíritu jamás y nunca peca, porque ya es incorruptible. No, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo, aunque el pastor de PG dijera eso y creyera eso de él, que lo hace mentiroso, queridos codritos. Porque sí, conoce la escritura que dice, todos pecamos todos los días. Y si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso, ya sea Yahweh mentiroso, porque Yahweh dice que sí, pecamos todos los días. Incluso no hay hombre justo que no peque todos los días, dice Job, queridos codritos. Y ese era el más justo de la tierra y el más sabio de la tierra para su tiempo. Bueno. En esto se reconocen los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Pues vamos, los que pecan, practican el pecado, aún sin saberlo, son hijos del diablo. Son hijos del diablo, son de Babilonia, la ramera. Los que sabemos ya la ley, queridos Cristo, y nos apartamos de la ley, si la quebrantamos, no somos hijos del diablo si tenemos el Espíritu, pero estaríamos actuando como si fuéramos hijos del diablo, lo cual es una dicotomía, queridos codritos, porque o somos del diablo o somos de Yahweh, somos de una de dos. Entonces tenemos que decidirnos a quién vamos a obedecer, a quién vamos a seguir, porque dependiendo de a quién nosotros obedezcamos, somos esclavos de ese, y somos esclavos de Mashiach, no esclavos de Satanás como antes éramos. Entonces tenemos que decidirnos por dejar de pecar. Por eso es que ninguno que es nacido de Yahweh practica el pecado, porque yo soy de Mashiach. Estoy en la carne, sí, me podrá decir la mente, mira un dinero, mira esto, tómalo. No, el Espíritu me dice, no, eso lo tengo un mandamiento aquí incrustado que dice, no robarás, no hurtarás. No. Y Yahshua que feliz. Y Yahshua que hijo mío que me obedece. Hijo mío que se los pudo haber llevado. Se pudo haber llevado todo ese dinero o todos esos lingotes de oro o todo eso que de valor para el mundo, de gran valor, pero no se los robó. Ven, queridos coditos. Pudo haber trabajado en Shabbat y ganarse $5,000 como un día nos ofrecieron a nosotros. Si trabajas en Shabbat mañana, $5,000. No,
ni por 5,000, ni por 50,000. Y era verdad, queridos codritos. Tenía yo un restaurante y nos estaban contratando para un banquete, pero tenía que ser en Shabbat. Y no. Que tú me vas a decir a mí que tú no vas a aceptar $5,000 por obedecer a Dios. ¿Y de cuándo acá uno desobedece? Obedece cuando no le pagan y desobedece cuando le pagan. Uno obedece a Yahweh o a Dios, como lo llames, cuando sea te paguen o no te paguen, querido. No tienes, eso es fidelidad. Te estamos siendo puestos a prueba. Pues te lo vas a perder porque voy a tener que ir a contratar a otro. Se los va a ganar otro. Es que se los gane y que los disfrute. Ofréceselo a un incrédulo que no sabe lo que está haciendo, pero a mí no. Pues que le vaya bien, Rafael. Yo no era pastor para aquel tiempo, pero más que probado, queridos codritos, más que probado muchas veces en Shabbat, y todas las veces no fallaba, queridos codritos. Y me mandaba Yahweh hasta a veces ángeles, bueno, no ángeles, uno que me decía, vas viento en popa, que como quien dice ha sido aprobado. Bendito sea, pero es fácil decir no. Pero mucha gente dice que sí, Rafael. La mayor parte de la gente se olvida de Yahweh y a la hora de la prueba son fieles mientras no se han probado. Son fieles a los mandamientos mientras no haya tentación. Qué ironía que es esto. Cualquiera es fiel a un mandamiento mientras no haya tentación, queridos codritos. Lo que busca Yahweh es saber si vamos a ser fieles cuando estemos bajo tentación. Y eso es lo que hay que vencer, la tentación. Entonces, y hay gente que pecan y dicen, yo no puedo, ahí dice, yo no importa lo que haga, el mal que haga, eso no es pecado porque yo tengo el Espíritu. Y traducen eso erradamente y mortíferamente, como si significara que cualquier cosa que ellos emprendan y hagan y obedezcan, sea pecado o no, no es como los gnósticos, queridos codritos. No es pecado, pero cómo no, señor fulano de tal, si mentir, si engañar, si asesinar es pecado. A este individuo que les mencioné antes le tuvieron que llamar la atención porque asesinaba con las manos y con la mente. Eso es asesinato. Usted odia a su hermano, usted está cometiendo asesinato. Un superior suyo se lo dio y claro, no le gustaba porque él decía, yo no peco nunca, ya verás que yo no. Entonces, ¿qué hacía? Eliminaba a los testigos para que nadie pudiera declarar en contra de que él asesinó, de que él mató. No había testigos, querido. Como si Yahweh no tuviera su camarita prendida todo el tiempo, querido siervo. O sea, típico ejemplo de una persona completamente desechada por Yahweh, odiando a los que Yahweh llama y están entrando y persiguiéndolos hasta la muerte para hacerlos caer. Más acerca de este individuo más adelante, porque hay y tiene muchos enviados como el que se están infiltrando y están causando la apostasía, están causando la caída del pueblo. Esos demonios metidos en gente, esta gente muere y esos demonios quedan libres otra vez y no van a ser juzgados hasta que venga Yahshua. No van a ser juzgados, no van a ser encerrados en el abismo, no van a ser atrapados y encadenados en el abismo por 1000 años hasta que no venga Yahshua. Quiere decir que seguirán estando sueltos, haciendo destrozos con los que ceden al pecado, queridos codritos. No cedan al pecado jamás. En esto se reconocen los hijos de Yahweh y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la rectitud, y todos tus mandamientos son rectitud, dijo David. Oh Yahweh, todos tus mandamientos y son 10 más los mandatos, estatutos y preceptos, muchos más. Todos tus mandamientos son rectitud o justicia. Pues dice aquí Juan, todo aquel que no practica esa justicia de la que habló David, no es de Yahweh, queridos codritos. No se puede practicar el pecado o la injusticia y llamarse que somos de Yahweh. No es de Yahweh el que no practica la justicia. El que practica el pecado no es de Yahweh porque practica la injusticia. Tampoco aquel que no ama a su hermano, ese tampoco es de Yahweh, porque el que ama a su hermano practica los mandamientos
y no le hace daño a su prójimo quebrantando los mandamientos, no le engaña, no le codicia, no le calumnia, no le miente, no le levanta falsas acusaciones, como hacen esos hijos del diablo que dicen que no pueden pecar haciendo ese pecado, practicando la iniquidad, queridos codritos. Y dicen que no pecan porque yo tengo el Espíritu Santo. Les tengo noticias a eso. El rey Saúl tenía el Espíritu Santo, ungido por un profeta nada más y nada menos que por Samuel. Y miren cómo terminó. Y no cometía pecado, ¿verdad? Por eso siguió cometiendo pecado hasta que fue desechado. Y sepa usted dónde está, queridos codritos. Cuando se tiren las almas al lago de fuego, yo no pongo mi cabeza en el picador a que la del rey Saúl no va a estar ahí incluida. Porque el que practica del pecado es del diablo, no de Satanás. Perdón, es de Satanás, no es de Yahshua. Disculpen que estoy enfermo, ¿saben? Estoy disimulando, pero ya como que no puedo. Desgaste, querido Cristo, hipertensión, me salieron cosas, pues, y estoy aquí, y sin pastillas y sin cosas. Tengo un oxigenito por ahí, eso sí, porque tampoco puedo respirar bien por las 8 veces COVID que me dio, querido Cordelito, rompí récord. El demonio tratando de matarme, ni con la primera ni con la octava ha podido. Pero bueno, me ha dejado un poquito averiado, que Yahshua me va a reparar con su favor y su bondad y su amor. Su misericordia es para siempre, queridos coditos. Y ustedes también, los que hayan caído en pecado o no caído en pecado y sido afligidos, porque lo malo no solamente ocurre a los pecadores, ¿saben? El mal ocurre a los justos también. Y no solamente tampoco las bendiciones recaen sobre los fieles. El amo del diablo de este mundo, el demonio, bendice a los suyos también, para que lo sepan. Por eso los reinos de este mundo y sus reyes son tan poderosos. No tienen la bendición de Yahweh, tienen la del demonio, para quien trabajan, a quien le sirven, a quien le honran y a quien le obedecen. Ese es el que los bendice. Y hay un poquito de confusión que los lleva a estar más encerrados en el pecado en que están metidos, porque se creen que es el Padre Yahweh el que los está bendiciendo. Las iglesias babilónicas, cualquier cosa buena, eso es de Yahweh, de Elohim. Pero si tú ni guardas los 10 mandamientos, tú dices que Yahshua abolió la ley, ¿cómo te va a estar bendiciendo porque desobedeces? Tú no caes en tiempo que quien te estás obedeciendo al que no te trajo a este mundo, no estás obedeciendo al que no le debes obedecer, y es el que te está bendiciendo. No caen en cuenta, queridos corderitos. Todo aquel que no practica la justicia no es de Yahweh, tampoco aquel que no ama a su hermano. Salmo 119:3. No cometen iniquidad, pero andan en el camino. No han cometido iniquidad, pero están todo el tiempo maquinando cómo cometerla. Eso es igual que cometerla, queridos corderitos. Que fulano que no ha hecho nada, fulano. Así estaba Lucero cuando Yahweh dijo que iniquidad fue encontrada en él. No había hecho nada. Y dentro de él ya estaba maquinando así, queridos corderitos. Haré esto, tan pronto tengo oportunidad, hago esto. Si este es hijo de Yahweh y nace, lo trataré de matar. Y todo eso hacía. Ya había pecado en él. Con la mente se peca, queridos corderitos. La intención de su malvado corazón ya estaba ahí en ese corazón, ya lo había infectado. Nosotros somos terrenales en el sentido de que nacimos en estos cuerpos terrenales prestados por un tiempo, por el tiempo de nuestra peregrinación. Mientras duramos vivos, durante el lapso de vida que nos ha sido asignado a nosotros desde que nacimos en este mundo y estamos habitando en estos cuerpos, como prueba, como templo, para vencer la carne. Pero no nacimos según voluntad humana, ni según voluntad de sangre. No nacimos según la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Yahweh, como dice en Juan 1:13.
Juan 3:3. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. Hay que nacer de nuevo. Si nacimos como terrenales sin saber las escrituras, sin conocer los mandamientos y desobedeciéndolos, y éramos por naturaleza hijos de ira como igual que los demás, ahora nacimos de nuevo y nos hemos dado cuenta, si es que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, porque en realidad somos de Yahshua y no nacimos según la voluntad del hombre, ni según voluntad de sangre ni de carne, como el resto de los humanos que no son llamados ni escogidos y que pecan y les gusta el pecado. A mí por eso no me gusta el pecado, nunca me ha gustado, siempre había algo que no me satisfacía del pecado. Por eso dejé mi vida antigua, porque Yahshua me estaba llamando, me había tenido misericordia y tengo vida nueva en Mashiach. Primera de Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Sino de una simiente que es incorruptible estamos naciendo. Hemos nacido de nuevo inicialmente en las aguas del bautismo, que aún en estos cuerpos estamos sometidos a la justicia, guardando los mandamientos, obedeciendo a Yahshua, aunque susceptibles al pecado, no practicando el pecado como antes que no habíamos sido llamados ni escogidos, sino susceptibles, que podríamos pecar en contra de nuestra voluntad, en contra de nuestro conocimiento, o hasta en rebelión, porque si, pues qué sé yo, por una infidelidad. Pero si nos retornamos, si nosotros no hemos cometido el pecado que no tiene perdón, y nos arrepentimos, borrón y cuenta nueva hacia Yahshua. Miren David, querido codrigo, buen ejemplo. Y Moisés, todos pecaron. Moisés golpeó la piedra cuando Yahweh le dijo, la tenías que hablar nada más. Fue pecado para él, no vio el reino, no entró en la tierra prometida, en la Eretz literal y temprana, pero tiene reservada su entrada en la futura Eretz, en el paraíso, en el reino milenario que va a ocupar toda la tierra cuando venga nuestro amo Yahshua y establezca el reino de Yahweh aquí en la tierra. El reino está en los cielos, pero va a bajar a la tierra al inicio del séptimo milenio. No hemos nacido de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Hemos nacido, es decir, mediante la palabra de Yahweh que vive y que permanece para siempre. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él, el amo, es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él, del justo. Somos simiente de Él, de Mashiach, no del diablo el injusto. Pero si practicamos la injusticia, ¿de quién somos? Del justo, no, del injusto. Si practicamos la justicia, no si hemos pecado una vez o dos o 10 o 20 y nos hemos arrepentido. Diferencia enorme, abismal. Es mejor pecar 20 veces y decir me arrepiento y dejar de hacerlo, a tratar de tapar y decir yo no he pecado como Saúl o como PG, y nunca arrepentirse y seguir pecando y dejar una estela de destrucción detrás de uno, adrede, querido. Eso es orgullo. Precisamente lo que causó que todos los que han hecho eso, todos los imitadores y seguidores del demonio se vayan para el lago de fuego, estén destinados para la ira. Porque ellos ciertamente saben lo que han hecho. Y por eso no se pueden arrepentir, queridos corderitos. Han cometido el pecado imperdonable, blasfemia. No se pueden arrepentir. ¿Qué ustedes creen de una persona que es pastor y reparte un libro que enseña que nuestro amo Yahshua no es el Mashiach? Y hace caer algunas de sus ovejitas que confiaban en él, queridos corderitos. Y después que se van y se confunden y dicen, les hemos creído, señor Pablo, señor apóstol, señor, ¿cómo era que se llama el rey? Saúl, Pablo, ¿verdad? Saúl. Pues le hemos creído y hemos leído este libro que usted nos dio, donde se dice, se afirma y se prueba, pruebas del demonio, que Yahshua no era el Mashiach. ¿Y qué hacemos ahora? Váyanse, era nada más que una prueba, era para ver si caían o no, y cayeron. Y los votó. Y se burló de ellos. ¿Para qué me creyeron? Así era, así con las manos y todo, queridos corderitos. ¿Para qué me creyeron? Padre Santo, cuando yo vi eso, queridos corderitos, en vivo, un pastor así,
Yo dije, aquí mejor es tener al demonio de pastor, porque si tú sabes que el demonio, si te lo presentan como demonio, te cuidas, pero te lo están presentando como un pastor ungido de Yahweh con el Espíritu, y miren cómo está haciendo, poniendo tropiezo a las ovejitas, y Yahshua dice, ay de que haga tropezar una de estas ovejitas. Mejor le hubiera sido no haber nacido, porque será arrojado a lo más profundo del océano con una piedra de molino alrededor del cuello, al que ponga tropiezo a una de estas ovejitas mías. Fíjense ustedes. Bueno, sigamos el tema aquí de la justicia, del pecado. Todo el que hace justicia es nacido del amo, que él es el justo. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni la ha visto ni la ha conocido. Primero de Juan 3:6. Todo el que peca, es decir, todo el que está pecando así habitualmente. El que peca es el que no se arrepiente y sigue pecando, porque el arrepentimiento es lo que te hace a ti dejar de pecar. Si tú dejaste de pecar, si no estás pecando, es porque te arrepentiste y te perdonaron del pecado que cometiste, porque te arrepentiste. Pero hay quienes no se arrepienten, como este que les digo, como el rey Saúl, como estos enemigos de Yahweh, queridos colegas. Vamos a la siguiente parte de este maravilloso mensaje, analizando más textos acerca de los que pecan y no pecan, y cómo es esto de que se peca y no se peca, y quién es hijo de quién. Shalom, Rafael aquí para servirle.